Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Vamos a la palabra, que siempre es el alimento de nuestras almas. Y como ha dicho Alejandro, por ahí circulan muchas ideas, muchas cosas. El otro día, en un programa de radio, de estos de noticias, de tertulia y demás, uno de los periodistas, un tremendo periodista, muy buen periodista, pero hoy está de moda entre muchos de ellos ser ateos, y decía, ¿verdad?, que los niños nacen ateos, que después se les enseña que existe Dios. Y otro de ellos decía después, ¿verdad?, que Dios es un invento del ser humano. La verdad es que los niños nacen sin una idea de Dios, aunque para ellos su Dios es su madre. Después aparecerá un Espíritu Santo, que es el Padre, porque es el que obra, el que hace muchas cosas. Y por último acabarán descubriendo al Dios el Hijo, que son ellos. Y evidentemente a los niños se les enseña la idea de Dios, pero los niños también nacen asociables o asociales, no saben vivir en sociedad, se les enseña. Nacen ácratas, no saben de gobierno ninguno, se les enseña. Y todas las cosas se les enseña a los niños. ¿Qué se les enseña? Todo lo que es bueno. Y la creencia en Dios y la fe en Dios se ha demostrado a lo largo de la historia, con todas sus sombras, se ha demostrado positivo. Y es más, Dios no es una idea que se enseña, es una experiencia que se vive. Amén. Porque cuando solo es una creencia que se enseña, es fácil que se desvanezca con el tiempo y ante las contrariedades de la vida. Pero cuando es una experiencia, no se borra. Si yo he podido cumplir, y ahora cumpliré este año 52 años en Cristo, es porque viví una experiencia inolvidable. Muchas dudas han venido a mi vida a lo largo de todo el tiempo, evidentemente, como habrán venido a la tuya. Pero gracias a que has vivido una experiencia real, las dudas no han vencido, sino que tú, con el soporte de la palabra, la ayuda del Espíritu Santo y tu experiencia vivida, no solamente hace 52 años, sino a lo largo de 52 años, mi fe continúa viva. Bueno, eso era un comentario que no tiene que ver con la predicación, pero que viene al caso. Es verdad, los niños nacen sin noción de Dios, pero se la enseñamos porque hemos visto y sabemos ciertísimamente que es una realidad y que les viene bien, porque ellos también tendrán un día que aceptar a Cristo y convertirse al Señor y así sembrar para la vida eterna, porque después, ¿qué pasa? Muy bien, vamos al texto que es en Marcos. Yo he pedido os han repartido ya unas hojitas donde de nuevo tenéis las 3 visiones de Marcos, Mateos, Lucas. Y como yo sé que estáis leyendo los evangelios como se recomendó, y estamos también comprometidos los predicadores a predicar en los evangelios, y además el próximo miércoles comenzaremos un estudio sobre los evangelios. ¿Y por qué este énfasis sobre los evangelios? Pues porque son la base de nuestra fe cristiana. Son sencillos, son prácticos, son elocuentes y nos transmiten realidades espirituales buenas para nosotros. Por eso hemos dicho, durante 3 meses nos vamos a concentrar en los evangelios y vamos a aprender de ellos, porque ahí está la base de nuestra fe. Leemos en Marcos 10, y ya se ha dicho el título de la predicación, que nos llama a cada uno de nosotros, porque estos textos, si no te llaman a ti, si no te implican, si no te afectan en alguna manera y son relevantes para ti, entonces ¿para qué los leemos? Entonces, ¿qué te impide
o qué te puede impedir seguir a Jesús? Y aquí diremos todos, nosotros seguimos a Jesús, somos cristianos, venimos a la iglesia. Seguir a Jesús es mucho más. Y por eso el ejemplo de este joven para nosotros es muy importante. Dice que al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, y quiero que notéis una cuestión en el texto de Marcos. Marcos es muy detallista. Si comparáis ahí, y yo subrayo ahí en letra negrita algunas de las particularidades de cada uno de los textos, vais a notar que Marcos añade detallitos que los otros no añaden. No porque no sean importantes, sino que cada uno tiene una visión al transmitir su mensaje, tiene un público a quien dirige su mensaje y tiene unos objetivos. Pero para Marcos es muy importante los detalles. Y dice, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo, eso no lo dicen los otros, y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, voy a moderar la voz, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y Mateo añade, solo Mateo, añade, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante, porque Mateo tiene muy en cuenta la ley, ¿verdad? Y una visión más completa de las escrituras antiguas. Él, que solo Mateo dice que era joven, y Lucas dice que era un dignatario, es decir, alguien principal, alguien con capacidad de mando, de autoridad. Y es curioso que se combinara tanto lo de joven como la autoridad o la capacidad, ¿verdad? Y entonces dice que él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que sería un joven pero de unos añitos. Entonces Jesús mirándolo, lo amó. También lo dice Marcos, ¿verdad? Eso. Y nos vamos a ver que varias veces él menciona lo de mirar. Mirándolo lo amó. Y le dijo: una cosa te falta. ¿Cuántas cosas nos faltarán a nosotros hoy? Porque llegar a la perfección como que no hemos llegado, Una cosa te falta, le dice él a este hombre, a este joven, a este dignatario, poquito menos. Todo esto, bueno, anda, dice, bueno, Mateo añade, si quieres ser perfecto, y ahora lo que le dice, anda. Este anda no es simplemente ponte a caminar, es una invitación. Es como cuando nosotros, anda, haz esto, anda, ven, anda, recógeme los platos, ¿verdad? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ese tomando tu cruz solo lo dice Marcos. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, de nuevo mira, piensa, ¿por qué Marcos insistirá en lo de que Jesús mira? Piénsalo, después hablaremos de ello, pero piénsalo. Ve meditando, porque es importante cuando leemos que nos fijemos en estos detalles y meditemos en ciertas cosas que a medida que lees la Biblia más y más y más te van a saltar más y más a la vista. Al principio no te vas a fijar en estos detalles,
pero a medida que te vas acostumbrando y el texto te va impregnando, te vas fijando en cosas así. Yo me admiro, el otro día cuando predicaba Gaby sobre la resurrección, hizo mención de dos cosas que me llamaron la atención, y es verdad. Y yo no me había fijado, nunca. Y seguramente vosotros tampoco. Cuando él dijo que ellos esperaban encontrar detrás de la piedra una cosa que después no fue, y tantas veces nosotros nos esperamos encontrar detrás de la piedra algo que después no es. Y por último, todas esas especias, todo ese dinero que habían gastado, no sirvió para nada. Digo, qué curioso, ¿verdad? Porque a veces nosotros hacemos nuestros planteamientos, pero Dios tiene los suyos que son mucho más gloriosos. Amén. Entonces hay detalles que de pronto saltan a la vista y te enseñan algo extraordinario. Dice que él, mirando alrededor, dijo a sus discípulos un lamento: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos, lógicamente, se perturbaron, se asombraron. Pero ese asombrarse era un asombrarse, eso, como entrar en alarma. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice Jesús? Y él les aclara y les responde y les vuelve a decir, pero ahora con una matización: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y esto lo dice solo Marcos también. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es un imposible. Esto es una de esas hipérboles que Jesús de vez en cuando decía, simplemente para llamar la atención sobre algo. Un camello, ya sabes el tamaño de un cabello, de un camello, no un cabello, un camello y una aguja. Imposible. Y dice que ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, es decir, en voz bajita para que el Señor no se enterara, murmurando. ¿Cuántas veces murmuramos? Dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Y como que se echaban para atrás. Tantas veces los discípulos fueron tentados de echarse para atrás, como cuando Jesús dijo que había que comer su carne y beber su sangre. Pongámonos nosotros en el lugar de los discípulos. Que no coma mi sangre, no beba mi sangre, no es digno de mí. Y muchos se fueron para atrás. Y nosotros también sabemos que a lo largo de nuestra vida hemos vivido de personas que también se han ido para atrás. No que han cambiado de iglesia, que han dejado al Señor. Yo siempre me acuerdo de un amigo mío, de antes de cristiano, recién convertido yo, en los primeros meses, primer año, por ahí, tuvo una de esas conversiones espectaculares. Yo puedo deciros que aparte de la del hermano Mora, que fue muy espectacular, y la de algún otro, no he vivido ninguna conversión más espectacular que la de aquel joven. ¿Saben cuánto le duró? 3 días exactos. 3 días exactos. Conversión a gritos, espectacular, lo que Dios ha hecho, en fin, un testimonio impresionante, todos estamos asombrados, ¡qué milagro! Bueno, pues no sabemos por qué, pero a los 3 días dejó al Señor, negó al Señor y desapareció. Entonces, hay quien avanza unos pasos, pero cuando llega el compromiso, porque andar con Cristo es compromiso, ¿lo sabes? Con Cristo solo se anda comprometido con Él, comprometido con el plan de Dios, comprometido con su palabra, comprometido con su pueblo, comprometidos con la misión. ¿Quién podrá ser salvo? Jesús de nuevo, mirándolos otra vez, dijo, para los hombres es imposible,
pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios, hasta que nos salvemos nosotros. Fíjense, todos vivíamos descarriados, todos íbamos en contra de Dios, aunque fuéramos religiosos o ateos, como yo era cuando me convertí. Yo estaba en una situación de ateísmo. Y cada uno de vosotros habéis estado en una situación en la cual el Señor os alcanzó y por su poder superó vuestras barreras mentales, abrió vuestro corazón y os cambió, y me cambió a mí también. Entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí hay una frase que Marcos no dice, pero que la dice Mateo, muy comprometedora. Pues si nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, eso dice Marcos. Pero Mateo dice que Pedro añadió, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? O sea, estaba ya haciendo cuentas. Y aquí en este texto aparecen cuentas, números, como hacemos todos. Todos hacemos cuentas sobre nuestra vida, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que perdemos, lo que ganamos, si nos merece la pena, si no nos merece la pena, todos lo hacemos. Es normal. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, y no siguió con más cosas para no alargar seguramente. Dice, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Veis los números? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y menciona casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Le añade un poquito de sal. Dice, aunque con persecuciones. Porque, lo dice Pablo también, que es preciso o es necesario que todos entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Dice, pero en el siglo venidero la vida eterna. Ahora hay una compensación, hay algo numéricamente evaluado, pero después la vida eterna. Por eso enseñamos nosotros a nuestros hijos a creer en Dios. Y no solamente es una enseñanza intelectual, no es algo cultural, es algo vivencial. Y dice, pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Y es Lucas el único que no añade esta frase. Entonces, entrando a la meditación de la palabra que hemos leído, este pasaje relata un hecho real en el ministerio de Jesús, como sabéis bien, y por eso está en los evangelios. Pero aparte de ser un hecho real, reviste un carácter de parábola. Yo os dije la última vez, os amenacé con predicaros otra parábola. Hoy estoy hablando de una parábola real vivida por el mismo Jesús. Porque a través de este encuentro con este joven, con este principal, quería enseñarle a sus discípulos y a cuantos estaban allí lo importante que era tomar una decisión para seguirle a él, fuera cual fuera el coste. Porque el coste es ínfimo comparado con aquello que Jesús te ofrece. Hay coste, siempre hay coste en todo. Y hay veces que para obtener una cosa tienes que soltar otra. Ese es el problema si cazan a los monos, ¿verdad? Le ponen una jaulita con unos plátanos, el mono mete la mano, tiene el plátano y como se niega a soltar el plátano, allí se queda hasta que viene el otro con el palo y se lleva al mono. Entonces, somos así nosotros. Nos asimos del pecado, nos asimos de nuestras cosas, de nuestros intereses, de todo aquello que nosotros apreciamos y no somos capaces de soltar nada por obtener la vida, pues puede ser. Por eso
¿Cuál es o qué cosa te impide a ti seguir a Cristo? La pregunta creo que es pertinente para todos nosotros. La enseñanza, mírenlo bien, no es necesariamente una condena de la riqueza, porque no lo es, ni tampoco una loa o verdad, un ensalzamiento de la pobreza, porque por ser pobre no se va al cielo y por ser rico no se va al infierno. Pero ¿qué ocurre? Que la riqueza muestra aquella cosa a la que la gente más se aferra. Hay muchas cosas a las que nos aferramos y después Jesús va a mencionar casa, hermanos, hermanas. Hay muchas cosas a las que nos aferramos. Pero claro, la riqueza es algo muy común, que el género humano busque el oro, la plata, las cuentas bancarias, los chalés, los yates, ¿verdad? El poder, todo eso que el dinero acarrea consigo, la riqueza. Por eso Jesús aclara y dice, bueno, los que confían, no es por ser rico, Abraham fue rico. Y había mujeres ricas que iban al lado de Jesús y sufragaban sus gastos y el Señor nunca los condenó, ni les dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. No se lo dijo. Se lo dijo a una persona cuyo corazón estaba arraigado en las riquezas. Y el Señor no te va a pedir lo que tú tienes libremente y suelto. Ahora, como tú te enganches en algo, como tú te agarres y esa sea tu confianza y tu fundamento y el objetivo de tu vida, te lo va a pedir. Porque es lo que te impide seguir a Cristo, como le impidió a este joven. Jesús menciona otras causas, la casa, las tierras, las posesiones, el padre, la madre, el hijo. Hay quienes adoran a los hijos y hay hijos que adoran a los padres y hermanos que adoran a las hermanas o a las hermanas a los hermanos. Y eso es así, es humano. Y cuando eso ocurre, puedes tener problemas para seguir a Jesús. Moisés, el Señor le pidió algo y él también puso excusas, porque podemos poner excusas, no solamente decir me pongo triste, me voy, adiós Jesús, no te digo ni adiós, como hay gente que no dice ni adiós. Moisés puso excusas, pero siempre el Señor argumenta un poquito. Gedeón puso excusas, Jeremías puso excusas, y a veces nosotros ponemos excusas, nos las ponemos a nosotros mismos, se la decimos al Señor, pero solo lo sabemos nosotros, los demás no sabemos. Pero existen las excusas. Entonces, vamos a ver en primer lugar que este joven había consagrado su vida al cumplimiento de la ley. Y esa es la visión religiosa de la vida. Y hay creyentes que fundamentan su vida espiritual en el cumplimiento de la ley. Y es un error, y un error grave. Este joven deseaba seguir a Jesús, como estoy seguro que tú y yo deseamos seguir a Jesús. Y por aquí en Sevilla hay mucha gente que quieren seguir a Jesús, ¿verdad? Marcos señala ese detalle de que corrió. Cuando tú corres porque hay una urgencia, hay una presión, te sientes compelido, impulsado, y vas y corres. Y aquí hay muchos que corremos. Dobló la rodilla, se humilló ante Jesús. Y nosotros diríamos, esto es lo máximo de espiritualidad. ¿Cuántas veces te arrodillas tú al Señor y piensas que ya lo hiciste todo? Que ya has avanzado, incluso que ya has llegado. También llama a Jesús maestro bueno. Dos cosas. Maestro, estoy dispuesto a aprender de ti. Bueno, le tiene que decir Jesús no porque Jesús lo quiera contradecir, sino para que él piense lo que está diciendo. Bueno, solo hay uno. Y ese uno es Dios. Entonces poco a poco estaba llevándolo al lugar, al punto crítico. Y empieza a poner fundamentos Jesús. Primero deja claro que solo hay uno bueno que es Dios. Y él no rechaza que lo llamen así,
pero quiere que este hombre piense y reconozca la divinidad de Jesús. Segundo, pone los mandamientos como el inicio de la vida con Dios. Pero a ver, no porque cumpliéndolos ya hemos subido un escalón, es que los mandamientos, como sabéis vosotros, que la ley fue dada para que el pecado se viera como pecado. Es nuestro espejo. Nosotros nos miramos en la ley que dice esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Nosotros nos vemos deficientes. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Y acabamos reconociendo, Señor, soy pecador. Y es lo que el Señor quiere. Y es lo que el Señor quería llevar a este hombre a reconocer su necesidad. Bueno, él dice, bueno, Señor, yo todo esto lo vengo cumpliendo desde que soy joven. Porque los mandamientos son el inicio de la vida con Dios. Cuando él da esta respuesta primera, dice que Jesús lo miró. ¿Verdad que cuando Dios te mira, te sientes conmovido? ¿Tú has notado alguna vez que Dios te mira? Es una tremenda experiencia. Uno sabe que Dios ha puesto, claro, eso de que Dios te mira, estamos usando una analogía humana, una analogía biológica. Dios se fija en ti. Dios ha puesto en ti su interés. Jesús puso su interés en este joven. No sé si te das cuenta a veces. Oye, me fijé una cosa, estuve viendo el partido, no porque no me interese, pero bueno, tenía un poquito de tiempo. Vamos a ver cómo acaba esto. Y cuando salió uno de los jugadores importantes del Barcelona, el entrenador lo abrazó. Y los comentaristas, pero yo me fijé una cosa, ni lo miró. Miró para otro lado, le dio el abrazo y así lo hizo con todos. Y tú sabes, cuando alguien te saluda y ni te mira, tú dices, ¿qué? ¿Tú te das por saludado? Yo creo que no. Entonces Jesús lo miró porque puso su interés en él. Y qué bueno que Dios se interesa por ti, qué bueno que Dios se interesa por mí, qué cosa tremenda. Dios no es indiferente para con nosotros, ni para con nadie. Después miró a los discípulos también y miró a la gente alrededor, miró a la gente porque Jesús se fija en las personas. No somos números, no somos masa, no somos muchedumbre, somos seres individuales, personales, por los cuales Dios se interesa. Y después dice también que experimentó un profundo sentimiento de amor. Y esto me lleva a mí a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Y el joven reconoce ya que toda esa etapa la tiene cubierta. Ya eso lo he hecho. ¿Qué me falta? Dice. ¿Qué me falta? El Señor lo había llevado al punto crítico. ¿Qué me falta? Ojalá que nosotros también estemos en ese punto crítico y le digamos, Señor, ¿qué me falta a mí? ¿Qué me falta? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y el Señor dice, sí, bien, lo reconoces, te falta una cosa. Te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, dice Mateo, y esa perfección, en el idioma bíblico, no significa de que ya nosotros hoy con nuestra mente cartesiana, perfecto es que no te falta nada, que no hay un defecto en ti. Pero eso no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que estás maduro, que estás completo. Y es así cuando le plantea la gran demanda, que es una invitación, porque nunca el Señor te obliga, sino que te invita. El otro día me recordaba Pilar un canto muy antiguo, hoy te convida, el Señor te convida, te invita, ¿verdad? A que le sigas. Y es así, es una invitación.
Cuando venimos aquí, el Señor no nos trae a la fuerza. Él está aquí y nos invita a venir. Y cuando nosotros llegamos, venimos con nuestras tonterías, con nuestras cosas, con nuestros temores, con nuestros cansancios, con nuestros sueños, pensando en la tarde lo que la mujer va a poner de comer al mediodía, ¿verdad? Pero el Señor nos invita aquí a entrar en comunión con Él. Y nuestros hermanos que presiden la alabanza son los encargados de tomarnos de la mano, ¿verdad? Y hacernos subir poquito a poco, algunos a tropezones. Tropezamos con los escalones que suben a la presencia de Dios, pero si lo hacen bien, inspirados, guiados por el Espíritu Santo, acabamos en la gloria. Y se nos ha olvidado lo que va a poner de comer y te ha olvidado que mañana tienes que pagar la letra que no tienes y se te ha olvidado que estás enfermo y se te ha olvidado un montón de cosas y solamente estás en la presencia de Dios disfrutando. Y es ahí donde el Señor puede hacer el milagro que te hace falta ese día. Amén. Entonces, se abre el camino de la perfección. Jesús le plantea a este joven una puerta abierta. Lo que pasa es que es estrecha. Y le dice, anda, anímate, vende lo que tienes. Dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Bueno, es un buen intercambio. Lo que ocurre es que uno piensa, ¿verdad?, con la lógica humana y dice, esto lo tengo aquí, las monedas están ahí, la cuenta bancaria está como está, todo eso lo que tengo es palpable, es tangible, y lo otro es teórico, es virtual, como se dice hoy. Entonces, claro, hace falta los ojos de la fe para ver esos tesoros en los cielos, que el Señor nos los ha mostrado, pero que a veces, desde luego, con nuestros ojos naturales no vemos. Ahora preguntamos, después le dice, ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Es esta una demanda que el Señor le hace a todo el mundo? Que sepamos en los evangelios solo se lo pidió a Él, ¿verdad? Se lo pidió a Él nada más. Los discípulos nunca se habían... Por eso estaban sorprendidos. Y por eso dice, qué difícil es que quien confía en sus riquezas pueda entrar en el reino de los cielos, porque el problema es que este joven estaba enganchado a sus riquezas, arraigado en sus riquezas, y sus riquezas eran en realidad su Dios. ¿Qué es tu Dios? ¿Qué ídolos tenemos en el corazón? Estas palabras de Jesús no son, como he dicho antes, un mandamiento, sino una invitación. Los mandamientos han sido enumerados, uno, otro. Pero ahora llega el momento de dar un paso más. Señor, no le interesa que seas una persona religiosa. No le interesa que mantengas el exterior bonito. Tiene que ser bonito porque salga de dentro para afuera, pero no de fuera para adentro, para ocultar la realidad que hay detrás. Nosotros, la mayoría, no poseemos la capacidad económica de este joven o de este principal. Somos personas, digamos, económicamente normales. Unos más, otros menos, pero desde luego no hay aquí ningún potentado, ¿verdad? Pero en nuestro propio corazón están nuestras fortalezas, nuestras anclas que echamos en la vida. Son esas las que nos hacen sentir seguros. Puede ser una carrera universitaria, una posición de mando en una empresa, yo qué sé, una herencia que recibí que me ha hecho más o menos estar tranquilo, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras o quién sabe qué, que te puede impedir a Jesús. A veces es la pura comodidad. Vivimos la cultura del confort,
todo tiene que ser cómodo, todo tiene que ser confortable, que nadie te perturbe tu confort, que nadie te moleste en tu comodidad, que el culto no sea cuando a ti no te interesa, que los compromisos que el Señor te pide no te incomoden, no te hagan hacer un esfuerzo. Entonces esas cosas se pueden convertir. ¿Qué escribe Pablo a los Filipenses? Capítulo 3 y versos 7 al 9 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que es de mi interés es mi ganancia. Pero a veces tenemos que darlas por pérdida y no por ganancia. De nuevo aquí aparecen los números, los cálculos, las matemáticas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo. Este joven, si verdaderamente hubiera querido avanzar hacia la perfección, no le hubiera costado tanto trabajo decir, pues cierto, sí Señor, lo voy a hacer, y tomar una decisión. Pablo lo hizo porque él iba camino al revés, pero el Señor lo paró, lo detuvo. Como este joven tuvo un encuentro con Jesús, no fue un encuentro, digamos, violento como el que sufrió Pablo, porque fue tirado al suelo, no sabemos si de caballo o no caballo, porque no lo dice el texto, ¿verdad? Porque también la gente iba a pie a los lugares. Lo cierto es que él fue derribado y vivió una experiencia traumática. El Señor lo dejó ciego. ¿Para qué? Para que mirara adentro. Se desocupara de mirar lo externo y empezara a mirar en su interior, que es lo que tenemos que hacer también nosotros, mirar hacia adentro. Con la luz del Espíritu Santo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, mis criterios, que Pablo tenía sus criterios de la ley, él había sido un estudioso de la ley, no mi propia justicia que se basa en la ley, sino lo que se adquiere por la fe en Cristo, que es por gracia, no por mérito. La justicia que procede de Dios, no de mí, y se basa en la fe. Entonces, ¿qué respuesta da Jesús a este hombre y nos da a nosotros? Toda esa buena actitud que tuvo el joven se cambió en un momento, se trastocó. Y dice que él afligido, claro, porque el Señor le estaba pidiendo lo que era su tesoro y no estaba dispuesto a darlo. Afligido por esta palabra, se fue triste, porque a veces la palabra de Dios nos demanda que tomemos decisiones, que abandonemos cosas, que asumamos otras que no nos gustan, porque cuestan, porque van en contra de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestros intereses. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones y ahora se enteraba, ¿verdad?, de que las posesiones para él eran más importantes que ese Jesús al que él le había preguntado qué le faltaba. Y que Jesús le había contestado porque el Señor contesta. Qué mal final para tan buen principio. Como este amigo mío, qué buen principio y qué mal final. ¿Y cuántas veces tenemos un principio magnífico y el final es pésimo? Debemos de considerarlo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una
situación parecida. Este joven dio la espantá, como decimos aquí en Andalucía. Si vemos dificultades, porque a veces nos lo planteamos y decimos, lo que me está pidiendo el Señor, ¿sabes? Tú puedes dialogar con Él. Puedes llegar a un acuerdo porque el Señor te va a ayudar. Es decir, Él te va a seguir pidiendo lo mismo, pero te va a ayudar. Este joven hubiera encontrado, si le dice, Señor, mira, me cuesta mucho, como dijo el otro, ayuda mi fe, ayúdame a tomar la decisión, pero no, se fue y abandonó su suerte. Entonces, es normal que nos podamos sentir sacudidos por las demandas del Señor, pero no abandones, no pegues la espantá, busca al Señor, humíllate al Señor, ya que se arrodilló, Señor, ayúdame, no me siento capaz, lo que me estás pidiendo es mucho, y el Señor te va a tender la mano como se la tendió a Pedro y como a tantas personas. Así que si tienes dificultades para tomar la decisión, como dice el Señor, lo que parece imposible para ti es posible para mí. Gloria a Dios. No, un rico, alguien aferrado a lo de eso es como un camello que no puede pasar una aguja. Vale, ponte en las manos del Señor y el Señor lo logrará. Te dará la gracia, te dará la fuerza y podrás seguir adelante. Ese hombre se entristece, se ofende, se decepciona y se va y abandona su futuro porque Jesús es la única respuesta a la humanidad. Los discípulos se sienten aludidos, como nosotros deberemos de sentirnos aludidos hoy. Esto nos atañe a nosotros. Nos interpela. Nuestra mentalidad humana nos hace que veamos las cosas desde el punto de vista de nuestro interés personal, de las cuentas, de si nos salen o no nos salen. Como decía Pedro, ¿y nosotros qué ganamos? Y tú puedes estar diciendo, Señor, ¿y yo qué ganancia voy a sacar? ¿Qué beneficio voy a sacar todo esto? Bueno, a lo mejor me sanas. Bueno, a lo mejor me prosperas. Bueno, a lo mejor, y vas elaborando tus propios pensamientos humanos. ¿Qué tendremos? Pero no podemos concebir el reino de Dios desde el punto de vista del beneficio que vamos a obtener aquí en la tierra, calculando si nos es rentable o no nos es rentable, sino que debe de despertar en nosotros un amor profundo hacia nuestro Señor, porque Él nos amó primero. Por eso dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe, ¿la entiendes? Porque es una palabra un poquito rara. Nos constriñe, constreñir es presionar. Pero claro, presiones en la vida hay muchas y normalmente es malo estar sometido a presiones, pero es que la presión del Señor es una presión positiva, es una presión suave, es una presión amorosa. El amor de Cristo nos impulsa, nos mueve, nos anima, pensando esto, que si Él, murió por todos, entonces todos murieron en Él. Y Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la esencia del cristianismo. Tú ya no debes de vivir para ti, pero seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo, ¿verdad? Pablo dice, ya no vivo yo. Anda que no. Si no vive Cristo en mí, sí, pero lo que ahora vivo, ¿verdad? Y dice, con Cristo estoy crucificado. Para eso es la cruz que tenemos que llevar cada día.
No se trata de soportar lo insoportable, ya lo he dicho montones de veces, no es el vecino la cruz, no es un marido latoso la cruz, no es la mujer latosa la cruz, no es tu hijo que te hace la vida complicada, difícil, porque es travieso, porque es esto, porque es desobediente, no es el vecino, no es el patrón, no es nadie la cruz. La cruz es un instrumento muerto y de muerte, en el cual tú y yo morimos cada día a nosotros mismos, para vivir, como dice aquí, para Cristo. Vamos a concluir. Jesús se sirve, como he dicho antes, a manera de parábola de este hecho triste para enseñarles algo importante a sus discípulos. Y es que a Jesús tenemos que seguirle sin limitaciones. ¿Saben ustedes una cosa? Los ídolos no están en la calle, ni en los templos. Están en el corazón. Aquí en Sevilla, los evangélicos hemos ido muchas veces en Semana Santa, llega la Semana Santa, a ver si llueve para que no salgan, a ver si esto para que no salgan, ahora con la pandemia, qué bien que no salen. ¿Y qué? ¿Qué ganamos con que no salgan? Si los ídolos están en el corazón, la gente sigue siendo idólatra. Y los idólatras son ellos. Y tú y yo igual lo somos también, porque tenemos otros ídolos. Así que dejemos de fijarnos en los demás, fijémonos en nosotros mismos. Los ídolos no están en la calle, los ídolos están en el corazón. Las palabras finales de Jesús son muy claras. Y dice, de cierto os digo, yo he, dividido este párrafo en 7 puntos, los 7 que tiene. Primero, de cierto os digo. Segundo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. Ese es el punto 2. Tercero, por causa de mí del Evangelio. Cuarto, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. Punto 5, aunque con persecuciones. El 6, y en el siglo venidero la vida eterna. Y el 7, pero muchos primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Entonces, ¿qué vemos? El punto 1 es la certeza de sus palabras. Jesús no miente. Cuando Él dice, de cierto os digo, está asegurando, garantizando plenamente lo que va a decir. ¿Qué va a decir? Que nadie les sirve de balde. Que en Cristo no hay pérdidas reales, sino ganancias eternas. Amén. Tercero, que siempre que Él sea la causa de tu supuesta pérdida, porque algunos tienen pérdida por su torpeza, por su lo que sea, por su necedad, por su pereza. Pero si la causa es Cristo, entonces tienes asegurada la ganancia. Punto 4, que su recompensa es infinitamente superior a lo que tú crees perder. Habla del número de 100 porque es un número completo. Pero su recompensa es infinitamente mayor. Quinto, que en el contrato entran las contrariedades, las tribulaciones, incluso la persecución. El punto 6 es que la vida eterna está asegurada. Aleluya. Porque la muerte es uno de los problemas más graves que sufre la humanidad y que sufre el cosmos. La muerte. No hay privilegiados o mejor situados, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso dicen los últimos serán los primeros los últimos. Quiere decir que no va de orden numérico, sino que va de otra manera, porque las matemáticas de Dios son distintas. A mí una vez me dijo alguien,
¿verdad? Que tenía dudas sobre la Trinidad, que es un imposible, eso de que 3 sean 1. Digo, según las matemáticas nuestras, evidentemente 3 no es igual a 1, pero como Dios no se rige por las matemáticas nuestras, 3 es igual a 1 en el caso de Él. ¿Cómo lo entendemos? Pues no es fácil, y desde luego con nuestra mente matemática, aristotélica, cartesiana, pues no nos cuadra. ¿Verdad? Los judíos lo tenían muy claro, Dios es uno, y Dios lo ha dicho, Dios es uno. Pero después la Biblia nos menciona a un Padre, a un Hijo, a un Espíritu Santo, cada uno hace unas cosas y hay una relación entre ellos. ¿Eso cómo lo cuajamos? Pues bueno, los filósofos de la religión, los teólogos, pues elaboraron una posible comprensión que se llama Trinidad, ¿verdad? Entonces, las matemáticas de Dios no son las nuestras. La decisión sí es nuestra. ¿Nos duelen las demandas de Jesús? ¿Nos entristecen? Decidimos alejarnos de Él, porque a veces no es que yo le diga, mira Señor, ahí te queda, no, simplemente nos vamos alejando, como lo que nos pide no nos gusta, pues mira, vamos tomando nuestra propia vida, nos vamos ocupando de lo nuestro, nos vamos olvidando de Él y al final hacemos lo que el joven rico. O simplemente nos mantenemos a una distancia prudente que no nos comprometa. Hay muchos cristianos a distancia prudente. Mucho cristiano a distancia prudente. Pero que no es prudente. No es prudente porque es torpe, es arriesgado. Así que pierde eso de la distancia prudencial del COVID, está muy bien para el COVID, pero para el Señor no. Acércate al Señor, síguelo de cerca y verás cómo Él te hace vivir la mejor experiencia de tu vida aquí y para la eternidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú te reveles a nuestros corazones, que podamos entender tus demandas cuando tú nos invitas a seguirte más de cerca y tomemos la decisión adecuada. Que sea tu Espíritu Santo que nos ayude. A veces nos cuesta trabajo ver ese premio 100 veces superior. A veces nos cuesta trabajo ver ese premio en la eternidad. A veces nos cuesta trabajo, Señor, sacrificar lo que nosotros tenemos por valioso, aunque no lo sea. Ayúdanos tú en el nombre de Jesús y que ninguna cosa nos impida seguirte allá donde tú nos demandas de ir. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga y que esta palabra nos sea de ánimo, de bendición y avancemos en los caminos del Señor. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Sigo hacia no te alejes de mí. Rompiendo las barreras, pues tú no me voy a seguirte en pos de tu presencia. Oh Señor, voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia, 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 no puedo vivir sin tu Nos vamos a poner de pie para orar por los enfermos.
así que vamos a poner en este mismo espíritu, con esa fe que el Señor requiere de nosotros, confiando en que Él está escuchando en estos momentos nuestra oración. Señor, Señor, no podemos vivir sin ti, no podemos vivir sin ti, esa es la verdad. Y además no queremos ya vivir sin ti, Señor. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, tu gracia de una forma profunda, interiorizada en nuestro ser. Señor, necesitamos ver tu mano poniéndose en nuestros cuerpos, trayendo sanidad, Señor, y por eso clamamos. Tu iglesia clama a ti en el nombre de Jesús. Tu iglesia clama a ti en el nombre de Jesús, Señor, sanidad. Señor, pedimos sanidad por cada caso que se ha mencionado aquí, por todo aquello que tú sabes, porque en ti confiamos, Señor. Confiamos en tu poder, confiamos en tu gracia y en tu amor profundo por cada uno de nosotros, Señor. Confiamos en ti más que en la ciencia, más que en la riqueza, Señor, más que en todas las cosas, aun sabiendo que tú utilizas todas esas cosas. Por eso clamamos que llueva bendición, sanidad de lo alto, que abran los cielos sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque ya sabemos que tú has escuchado y que traes la respuesta, Dios mío. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Oramos. Señor, ahora cuando nos despedimos, no nos despedimos de ti, porque tú sigues con nosotros, pero sí de este lugar. Y te pedimos que al salir, Señor, tú nos guardes con el poder de tu Espíritu Santo, que nos guíes durante esta semana. Señor, seguimos pidiéndote el fin de la pandemia. Queremos que tú sigas guardando a tu pueblo y también a las personas, porque oramos por el mundo, oramos por nuestra ciudad, por nuestros municipios, por las autoridades. Señor, por quienes trabajan en los hospitales, en las consultas médicas, en la atención a las personas, que tú te hagas real y presente, y que esta situación de tribulación para toda la humanidad sea el momento o un momento para que muchos miren a ti, Señor. Danos gracia para dar testimonio, para orar por las personas, para llevar a otros a tus pies, en el nombre de Jesús. Y ahora, que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Salúdense ahora en el amor del Señor. Amén.